Amados hermanos, preciosa iglesia, sean todos bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Hemos venido hablando acerca del reino de Dios o el reino de los cielos. Y hoy hemos de hablar algo bien importante que nos permitirá tener claridad completa sobre lo que este tema significa. Así que los invito hoy a que hablemos del reino. Vamos a orar. Amado Padre Celestial, te damos gracias en el todopoderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias por la vida, el alimento, el vestido, la provisión tuya, Señor, con la cual tú nos sostienes en esta tierra. Pero gracias por tu palabra y gracias a ti, Espíritu Santo, por guiarnos a toda verdad. En el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Todos, amados, son bienvenidos al estudio bíblico de hoy. Como ya les dije, amados, vamos a hablar una vez más del reino de Dios o el reino de los cielos. Y lo vamos a hacer leyendo en el libro de los Hechos, el capítulo 1, del verso 6 al 11, donde la palabra del Señor dice: Entonces los que se habían reunido le preguntaron, diciendo: Señor, ¿restaurarás el reino a Israel en este tiempo? Y les dijo: ¿no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Y habiendo dicho estas cosas, viéndolo ellos, fue alzado y le recibió una nube que lo ocultó de sus ojos. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí se pusieron junto a él dos varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron: varones Galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Los primeros versículos, amados, del libro de los Hechos tratan sobre una serie de acontecimientos de tanta importancia para ti y para mí como miembros del cuerpo de Cristo, que obligatoriamente debemos conocer y relacionar correctamente entre sí, si es que realmente, amados, queremos cumplir con la comisión que el Señor nos ha encargado. Así que yo quiero invitarles para que hagamos un resumen breve de estos hechos. En primer lugar, encontramos que Jesús dedicó una parte importante de los 40 días que pasó con los discípulos después de su resurrección a hablarles del reino. Hechos 1:3 dice: a quienes también después de haber padecido se presentó vivo con muchas pruebas indubitables, apareciéndoseles durante 40 días y hablándoles acerca del reino de Dios. Qué interesante es este detalle. Hasta este momento, amados, el concepto del reino se asociaba estrechamente con la nación de Israel. Pero ahora, ¿cómo quedaban las cosas después de que esta misma nación judía lo había rechazado y le había dado muerte a su Mesías?
Así que otro suceso de gran trascendencia fue la ascensión del Señor Jesucristo resucitado al cielo. Esto claramente marcaría entonces un antes y un después, tanto en relación con la manifestación del reino, como con la forma en cómo el Señor, a partir de subir al tercer cielo, se iba ahora a relacionar con sus discípulos desde ese momento en adelante. La glorificación del Señor Jesucristo facilitó entonces el descenso del Espíritu Santo. Y como los profetas del Antiguo Testamento habían señalado con frecuencia, el derramamiento del Espíritu sería de forma generosa y universal, y sería, por supuesto, una de las principales señales y bendiciones que traería el reinado del Mesías. También, por supuesto, amados, cabe preguntarnos de qué manera el Espíritu Santo hace presencia en el gobierno de Dios en este tiempo. En este tiempo que tú y yo estamos viviendo sobre la tierra. Porque evidentemente la forma como Cristo reina hoy y el reino ha sido establecido no se ajusta para nada en lo que los judíos esperaban, en la expectativa que ellos tenían, en lo que ellos, lo repito redundantemente, estaban esperando. Unido al descenso del Espíritu Santo en el capítulo 2 de los Hechos, encontramos en el versículo 8 la comisión que les fue hecha a esos discípulos y que nos ha sido hecha también a nosotros. Dice el versículo 8: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Esto, amados, indudablemente introdujo un cambio muy drástico e importante en cuanto a lo que había sido la tendencia de los siglos hasta el sacrificio de Cristo en la cruz. Ellos estaban acostumbrados a que las naciones se interesaran por el Dios de Israel, y los que se interesaban por el Dios de Israel debían subir a Jerusalén a encontrarse con él en su templo. Pero ahora, en este pasaje, el Señor invierte el orden por completo y envía a sus discípulos, noten bien, a salir de Jerusalén con las buenas noticias del Evangelio, con el deber de llegar hasta lo último de la tierra. Por último, también en este pasaje debemos considerar las palabras de los dos ángeles que se colocaron junto a los apóstoles en el momento cuando Jesús ascendía al cielo, y que les informaron algo clave acerca de su segunda venida. El versículo 11 dice: los cuales también les dijeron: varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Quedaba abierto, por lo tanto, un periodo entre la ascensión de Cristo y la segunda venida de Cristo. Un periodo que ya hoy se ha extendido por casi 2000 años y que está mandado y que se ha movido bajo un mandamiento. Y el mandato es testificar a todas las naciones acerca del Señor Jesucristo y la obra de la cruz. Como tú y yo podemos apreciar, se trata de acontecimientos fundamentales para la fe cristiana, y que en este breve pasaje, por supuesto, son mencionados, sino que también todas estas cosas están relacionadas entre sí, dándonos una visión global
de las sucesivas etapas que Dios está siguiendo para el establecimiento final de su reino restaurado al final de la tribulación a la nación de Israel. Una vez más para ellos, de una manera visible en la tierra, pero simultáneamente también para todas las naciones. Así entonces, tú y yo necesitamos, amados, tener un concepto muy claro acerca del reino de Dios. Y hemos visto que Jesús estuvo enseñándoles a sus discípulos acerca del reino. Y vamos a considerar entonces la última pregunta que ellos le hicieron, porque versaba sobre el mismo tema. Ellos le dicen al Señor: ¿restaurarás el reino de Israel en este tiempo? El tema del reino de Dios ha estado presente a lo largo de todas las Escrituras, dándonos una perfecta cohesión en todas sus partes, pues tú y yo sabemos que la Biblia nunca se contradice y es perfecta en su unidad. Y es tan amplio e importante que antes de que tú y yo sigamos adelante, creo que es conveniente que repasemos algunas cuestiones básicas de lo que es el reino de Dios y cómo se manifiesta. Así que vamos a ver hoy una primera parte. Y podría decirle, número 1, el reino de Dios lo abarca todo. Eso es importante tenerlo claro. Básicamente podemos decir que un reinado es un ámbito sujeto a la autoridad de un rey. Y en el caso del reino de Dios, ese reino incluye absolutamente todo lo creado. Pablo dice en Romanos capítulo 11, el versículo 36, lo siguiente. 11:36. Léelo conmigo ahí en la parte que lo coloco. Dice: porque de Él y por Él y para Él son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Por supuesto que si de Él, por Él y para Él son todas las cosas, esto incluye al reino y al mundo de los hombres. Pero también abarca, por supuesto, las huestes espirituales invisibles a nuestro ojo. El salmista expresó el dominio absoluto de Dios entonces sobre toda la creación en el Salmo 103, versículo 19 al 22. Leámoslo atentamente. Dice: Jehová estableció en los cielos su trono, y su reino domina sobre todos. Bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderosos en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo a la voz de su precepto. Bendecid a Jehová vosotros todos sus ejércitos, ministros suyos, que hacéis su voluntad. Bendecid a Jehová vosotras todas sus obras, en todos los lugares de su señorío. Bendice, alma mía, a Jehová. Esto, por supuesto, amados, que además de abarcarlo todo, nos muestra que su reino no conoce entonces ninguna limitación en el tiempo, sino que es un reino que se extiende por toda la eternidad. Así dice el Salmo 145, versículo 13. Dice la palabra de Dios: tu reino es reino de todos los siglos, y tu señorío en todas las edades. Así que, amados, el concepto entonces que tú y yo tenemos que tener del reino es que es un reino que lo abarca todo, y eso es sumamente importante. Número 2, podemos decir también que hay una oposición dentro del reino de Dios, y reconocer
que cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, vemos que hay muchas cosas que evidentemente no se ajustan a la voluntad de Dios, a lo que Dios nos ha revelado de manera clara en su palabra. Y nos preguntamos, ¿qué está pasando? ¿Es real el gobierno de Dios en este planeta con todas las condiciones que hoy estamos viendo a nuestro alrededor? ¿Es acaso hablar del reino de Dios solamente una bonita ilusión? La Biblia, con el realismo que la caracteriza, hace eco a esta oposición que existe hoy y es evidente contra el gobierno de Dios. Sin darnos la palabra demasiados detalles, nos informa que la rebelión que vemos, amados, en nuestro mundo fue precedida primero por los ángeles, que sabemos que antes de la creación de todas las cosas se rebelaron en el tercer cielo. Y aunque no sabemos a ciencia cierta cómo se originó ese reino satánico de tinieblas morales y espirituales, los primeros capítulos del libro de Apocalipsis nos explican que esa rebelión se introdujo en el mundo por la acción de un ángel caído llamado Satanás. Y que esa rebelión en el mundo caído fue seguida por Adán y por Eva, como todos conocemos en Génesis capítulo 3, del versículo 1 al 6. Esta actividad, amados, contraria a la voluntad del Rey Eterno, sin duda alguna oscurece al reino de Dios en este mundo. No cabe duda de que el pecado ha dañado gravemente la belleza y la hermosura que inicialmente existió en el huerto del Edén y antes de la entrada, por supuesto, del elemento de la rebeldía por parte de Adán y Eva. Tú conoces toda la historia. Pero como vemos, amados, en nuestro próximo tema, con la ayuda del Señor, podremos ver algo que nos permitirá tener una seguridad completa. Y es que Dios, amados, está sentado en el trono. Sin duda alguna, Él tiene el control perfecto de todas las cosas, así a nosotros no nos parezca. Y que su plan eterno se ha venido desarrollando paulatinamente según su perfecta voluntad, según su beneplácito, hasta el punto de que tú y yo hoy estamos más cerca que nunca de los 7 años de la tribulación, que son el preludio a la restauración del reino, no solamente a Israel, sino a todas las naciones, en el gobierno que tú y yo conocemos y que se llama el reino milenial, del cual yo he hablado en otras ocasiones y del cual podremos hablar en el futuro. Así que, amados, hoy ocurren muchas cosas a nuestro alrededor que tú y yo no podemos comprender exactamente. Pero eso no quita que el Dios eterno está sentado en el trono y que, como dice la palabra, tú y yo también nos hemos sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales. Lo que ocurre a nuestro alrededor es terrible, hechos brutales, juicios tremendos que han venido sobre la tierra, inmoralidad y pecado por donde tú mires, apostasía terrible dentro del seno de la iglesia del Señor, pecado sobreabundando en las naciones, guerras, conflictos, terremotos, inundaciones, huracanes, muerte por doquier. Pero, amados, nada de eso conmueve el reino que tú y yo hemos recibido, que es el reinado de Cristo. Hoy, Cristo reina en su iglesia, reina en nosotros que somos su cuerpo, y Dios sigue teniendo el control de todas las cosas para finalmente desarrollar el plan que Él se trazó desde antes de la fundación del mundo y que se ha venido desarrollando
en la misma manera que Él ha querido, según su beneplácito, según su perfecta voluntad. Así que con la ayuda de Dios, en la próxima ocasión, ahondaremos un poco más sobre este tema. Yo sé que es complejo, es difícil. No sé por qué circunstancias estés tú pasando, amada. Muchos de los engaños modernos de las sectas religiosas es llamar a la gente a venir a Cristo para que se le acaben todos sus problemas y nunca vuelva a fracasar, sino que prospere y se enriquezca. Y todo eso nosotros sabemos que es una ilusión y es una mentira, porque en este reino de tinieblas en el cual como iglesia vivimos, Jesús dijo que la aflicción formaría parte de nuestra vida. Y esa aflicción para ti y para mí es un peldaño más para crecer cada día más en el conocimiento de Dios. Así que ahondaremos más. Vamos a orar. Amado Dios, yo te doy gracias en el todopoderoso nombre del Señor Jesucristo. Gracias porque el reino tuyo espiritualmente ha sido establecido en el cuerpo de Cristo, que es la iglesia, que somos nosotros. Pero en tu plan eterno, tú te aprestas para establecer tu reino restaurado a Israel y a todas las naciones, luego de los 7 años de la tribulación, un reino visible, un reino con un rey gobernando directamente desde la nueva Jerusalén, ubicada sobre la Jerusalén terrenal, durante un periodo maravilloso, donde el cual tú también a nosotros nos has prometido que reinaremos contigo por 1000 años. Gracias, Señor, por tu palabra, en el todopoderoso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Amados, no olvides suscribirte a nuestro canal. No olvides darle like a los videos, es la manita que aparece ahí, porque eso nos ayuda a crecer como canal en YouTube. No te olvides de nuestro WhatsApp, que coloco aquí en la parte inferior, donde estamos interactuando con muchos hermanos de muchos países y donde estamos compartiendo con ellos todos estos materiales escritos, contestando preguntas, y aún lo digo con gozo y con alegría, pastoreando a algunos hermanos que nos expresan las dificultades por las que pasan, y nosotros oramos por ellos, les ministramos palabra de Dios, les damos consuelo en el nombre del Señor Jesucristo, para que sigan adelante en esta ardua tarea que nos ha sido encomendada, y es la de llevar el Evangelio de la gracia a todas las naciones. Pues sabemos que será predicado este Evangelio en toda la tierra, y entonces vendrá el fin. Que el Señor, amados, les continúe bendiciendo. Nos vemos con la ayuda de Dios, si Él lo permite, en el próximo tema. Muchas gracias.